Shalom y bendiciones para todos. Quisiera compartir en el día de hoy una cita que se encuentra en Éxodo 17:8 y dice: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Recordemos que cuando Israel salió de Egipto emprendió un viaje físicamente, pero también emprendió un viaje espiritualmente. Israel venía de ser esclavo, de estar en Egipto, de estar oprimido, de vivir en esclavitud, de estar subyugado para recibir una libertad y salir de Egipto. Pero también salía no solo de la esclavitud física, sino también de una esclavitud espiritual y mental que tenían. Ese era el nuevo trabajo que tenían que hacer. Cuando él sale de Egipto, cuando Israel sale de Egipto, dice la escritura que sale para servir al Eterno. De hecho, cuando cuando el Eterno le dice a Moisés que saca a mi pueblo para que me sirva, entonces su salida tenía un propósito que era servir al Eterno, pero sirviendo al Eterno en Egipto no se podía porque ellos eran esclavos, entonces allí no podían tener una relación con el Eterno como el Eterno quería tenerla con su pueblo, con su hijo, como posteriormente los llama. Entonces Israel no solamente estaba retornando a una tierra que ya se le había designado, sino que también estaba retornando para servir, estaba retornando a una relación con el Eterno. Ahora bien, el espíritu de Amalek, ¿qué representa? ¿Qué hizo Amalek en ese momento? Amalek se presentó, se colocó para hacerles oposición, para resistirlos, para impedirles seguir su camino hacia la tierra prometida. De igual forma, ese personaje se convierte en algo espiritual, porque así como lo resistía o resistía al pueblo para que no fuera físicamente, también lo estaba resistiendo de forma espiritual, porque el propósito de Israel, como lo dije anteriormente, era retornar también a una relación con el Eterno, a una relación con su Padre. Entonces, en ese aspecto, Amalek les estaba haciendo resistencia, les estaba haciendo oposición para que ellos tampoco fueran a servir al Eterno, tampoco fueran a tener una relación con el Eterno y hacer lo que el Eterno les había encomendado. Ahora bien, el espíritu de Amalek es un espíritu que se opone a tu crecimiento espiritual. Es un espíritu que te resiste en el camino. Es un espíritu que impide que tú vayas en pro de tu crecimiento personal, de que tú vayas a buscar una relación con el Eterno. Entonces Él te va presentando obstáculos, Él te va resistiendo, Él te impide que te acerques al Eterno. Él busca la forma, todas las circunstancias posibles para que tú te alejes, o más bien para que en ese camino que tú has empezado a transitar, tú en medio de la duda, en medio de la tristeza, en medio de la depresión, entonces trunques ese camino y no puedas avanzar. Ahora bien, cuando un creyente comienza a transitar el camino del Eterno, es obvio que no tiene las suficientes herramientas como para defenderse dentro del mundo espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando comienza a dudar, cuando le da lugar a la duda, entonces ese espíritu de Amalek comienza a operar sobre la vida de esa persona que está comenzando a transitar un camino. ¿Qué pasa? Que la persona cuando conoce al Señor está muy bebé, no tiene las herramientas, no tiene la palabra, apenas está comenzando. Entonces, si le da lugar a las dudas, si le da lugar a esas palabras, a esos pensamientos de el Señor estará conmigo, el Señor no estará conmigo, ¿será que yo tomé bien una decisión? ¿Será que ya estoy en el camino correcto? Cuando comenzamos a dudar y a cuestionar todas estas preguntas, o nos comenzamos a cuestionar sobre todas estas palabras, allí comienza a operar el espíritu de Amalek. Esa es una de las condiciones que se necesitan para abrirle puertas a este espíritu y comience a operar sobre la vida de la persona que está comenzando a transitar. Recuerden que ya dijimos que el espíritu de Amalek es aquel que te hace retroceder, es aquel que te hace oposición, es aquel que quiere que no llegues a tu lugar de propósito. Entonces ese espíritu, cuando tú comienzas a dudar, ese espíritu empieza a operar porque tú le diste el lugar, porque tú le diste la posición y le abriste la puerta para que él entrara. Entonces comenzamos a decir, ¿por qué mejor no me devuelvo a Egipto, a donde yo tenía todas las comodidades y no tengo que estar enfrentando a nadie en el futuro o en este momento presente en el que estoy viviendo ahora?
Entonces, no solo la duda, sino que también comienzas a darle vueltas a la cabeza a por qué salí de allí, me hubiera quedado tranquilo, me hubiera quedado en esa zona de confort donde yo estaba, por qué se me ocurrió venirme a este lugar. Entonces, esa salida de esa zona que tenía el pueblo, porque recuerden que el pueblo estaba en Egipto, pero el pueblo era esclavo, pero de alguna forma se había acostumbrado a esa esclavitud. Entonces, cuando tú te enfrentas a nuevas cosas, a nuevos retos, a nuevos desafíos, entonces es más cómodo decir, no, mejor me hubiera quedado donde estaba, porque de esa forma entonces me siento más cómoda, me siento más tranquila y entre comillas tenemos esa paz emocional que es momentánea, porque esa espiritualidad que obtuve en algún momento, esa entrada que le dio al Eterno, ese espíritu de santidad lo va a estar redarguyendo noche, mañana, tarde, para que retome el camino correcto y el camino que decidió tomar cuando buscó al Eterno. Entonces, este espíritu de Amalek le abrimos puertas no solo con la duda, sino también con esos pensamientos de querernos regresar como el pueblo lo decía. El pueblo decía, yo me quiero regresar, yo quiero devolver en Egipto, porque en Egipto yo estaba mejor que tener que estar, como ya lo dijimos, enfrentando guerras contra otras personas. También este espíritu de Amalek juega con el desgaste de la persona. A veces la persona se siente cansada, se siente agotada de luchar. Pero tenemos que entender que cuando estamos transitando este camino y mucho más cuando estamos empezando, que no tenemos una fe muy fuerte, que no tenemos una espiritualidad muy firme, que nuestras convicciones todavía están tambaleando, entonces en ese momento cuando se nos presentan pruebas, como en este caso, enfrentar algo que nos está haciendo oposición, entonces pensamos, nos cansamos, nos agotamos y en ese camino entra este espíritu de Amalek también a operar. Opera sobre el desgaste, opera sobre lo que queremos lograr en ese momento, en nuestro tiempo y vemos que no llega. Entonces nosotros decimos, no, lo que pasa es que ya estoy cansado, ya estoy agotado, ya no quiero seguir luchando. Ya ahí le das lugar al espíritu. Ahí le das al lugar para que te destruya, para que acabe contigo, durante esa debilidad, durante ese desgaste. Porque es cierto que nosotros como creyentes solos no podemos pasar las pruebas ni pasar las situaciones difíciles. Por eso acudimos al Eterno, acudimos a la Escritura para que nos dé las herramientas y podernos enfrentar en medio de esa prueba. Recordemos que las pruebas no son para destruirnos, las pruebas son para fortalecernos. Pero si nos cansamos, si nos agotamos, si tiramos la toalla, entonces lamentablemente Amalek consigue su propósito, que es no solo debilitarnos, sino sacarnos del camino e impedir que lleguemos a la bendición que está luego de esa prueba que hemos afrontado. Por otro lado, también Amalek opera sobre las personas que tienen alguna culpa sobre algo incorrecto que hicieron en algún momento. Cometiste una falta, te equivocaste, eso es normal porque dentro de la humanidad, dentro de lo que el Eterno creó, nos creó de una forma que no tenemos todo el conocimiento, tenemos que irlo buscando, tenemos que ir apelando a sus principios, tenemos que ir conociendo su palabra para entonces poder alcanzar un propósito y poder decir, tratar de errar lo menos posible. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hemos cometido un error, entonces en lugar de acercarnos al Eterno, pedir perdón y buscar su presencia, buscar su perdón, buscar su tranquilidad y su paz, entonces nos deprimimos y nos sumergimos en la culpa. Eso simplemente le abre la puerta a este espíritu de Amalek. ¿Por qué? Porque en medio de la presión, en medio de la tristeza, como ya lo dije, él opera para que tú no continúes tu camino y no alcances el propósito por el cual el Eterno te creó. Él lo que quiere es truncar tu camino, truncar tu propósito y que pierdas todo lo que habías ganado antes cuando comenzaste a transitar y llegues entonces a perderte en tu propósito. Otro elemento, por decirlo así, es la queja. Cuando el pueblo iba transitando por el desierto, comenzaron a quejarse. Yo queremos la cebolla, queremos
toda la comida que nos comíamos allá en Egipto, porque tenemos que comernos este maná, porque tenemos que esperar que nos venga del cielo. También estaban quejándose por el tema del agua. Es decir, parece mentira, pero hay personas que el Eterno los ha sacado de la esclavitud. El Eterno los ha sacado de un lugar y los ha puesto en un lugar mucho mejor que donde estaban pasando ciertas necesidades, estaban siendo esclavos. Y el Eterno los sacó a un lugar mejor. Y resulta que en ese lugar entonces tú te quejas. Entonces en ese lugar tú dices, mejor me hubiera quedado allá, porque yo tenía esto, tenía lo otro. A pesar de que eras esclavo, a pesar de que estabas pasando situaciones difíciles, a pesar de que estabas subyugado a una persona que no tenía ninguna relación con el Eterno y mucho menos te permitía a ti tener una relación con el Eterno, ni siquiera poderte acercar a Él, porque en medio de esclavitud tú estás sufriendo, tú estás afanado por las cosas del mundo, tú estás afanado por buscar la provisión y no tienes tiempo para acercarte al Eterno. Entonces el Eterno te sacó y tú comienzas a quejarte, mejor me hubiera quedado allá, mejor esto, mejor lo otro. Y en medio de esa queja lo único que lograste es abrirle la puerta al espíritu de Amalek para que entonces te ataque y te saque de tu propósito. Por eso, una persona que no es agradecida con lo que el Eterno le ha dado y con lo que tiene en ese momento, es una persona que abre puertas. Es una persona que lamentablemente va por el camino errado, porque el Eterno lo deja. El Eterno no le va a impedir que camine por donde Él quiere caminar. Una persona que es mal agradecida, entonces comienzan a sucederle cosas para que regrese al camino, pero en medio de su queja el Eterno no está ahí, el Eterno se va. La presencia del Eterno se va de ese tipo de personas. Dice la Escritura en Números 11, 5, 6. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto gratis, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ve en nuestros ojos. Entonces vemos que en este caso el espíritu de Amalek está manipulando las emociones del pueblo. Entonces de alguna forma promueve el adormecimiento espiritual sobre la vida de ellos. Y después de la queja, entonces viene la depresión, entonces viene la murmuración, entonces vienes a no resignarte o a resignarte, digamos más bien, a vivir una vida deprimida, triste, sin fe, sin esperanza, porque ya lo que tenías, entre comillas, en la esclavitud, entonces lo estás añorando, te estás quejando, sin ver más allá que luego de esa prueba, que luego de ese camino, que luego de esa situación por la que estás pasando, tomado de la mano del Eterno, vas a obtener la bendición y vas a alcanzar el propósito por el cual estás viviendo esa prueba. Pero si lo único que va a hacer es quejarte, entonces te va a pasar con el pueblo que el espíritu de Amalek los estaba resistiendo, que el espíritu de Amalek los estaba golpeando, que el espíritu de Amalek los estaba debilitando, porque le abrieron la puerta. Dice la Escritura en Deuteronomio 25, 17, 19. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Te desbarató. ¿Por qué lo desbarató Amalek? Porque estaban débiles. ¿Y por qué estaban débiles? Porque no estaban siguiendo los principios, lo que el Eterno les había establecido. Se llenaron de quejas, se llenaron de dudas, se llenaron de inseguridades, se llenaron de falta de agradecimiento. Y por todas esas razones se debilitaron. ¿Y por dónde atacó Amalek? Por allí. Ese fue el lugar por el cual Amalek atacó. Entonces, ¿qué sucede? Que tú crees que tú solo puedes lograr la bendición y que tú solo puedes transitar un camino de obediencia. No, lo que pasa es que el Señor me acepta así. No, lo que pasa es que el Eterno me ama así. No, porque en una condición que es de debilidad, de queja, de murmuración y de falta de principios.
No, no es que el Señor no te acepte, el Señor te acepta a ti, pero no acepta lo que tú estás haciendo, ni acepta tus errores y ni acepta lo mal que tú estás haciendo, ni el camino por el cual estás transitando. El Eterno simplemente te suelta. Ahora, ¿qué sucede? Que uno como creyente, cuando comienza a caminar, cuando sale de la esclavitud, necesita un guía. El pueblo de Israel no iba solo. El pueblo de Israel llevaba a Moisés. Y en ese tiempo que estaba transitando por el desierto para ir a servir al Eterno, que Amalek los ataca, dice que Moisés se fue a orar. Se fue a orar al monte y levantaba las manos. Y cuando sus manos estaban levantadas, el pueblo ganaba. Pero cuando sus manos estaban decaídas, entonces el pueblo perdía. ¿Qué nos indica? Nos indica que nosotros como creyentes en un camino necesitamos tener un guía que levante las manos por nosotros, que ore por nosotros, que nos indique el camino, que tenga una relación con el Eterno, que esa relación le va a decir el Eterno cuáles son las palabras que nos van a guiar, qué principios nos van a enseñar, por cuál es el camino que debemos caminar. El pueblo no salió solo, el pueblo lo sacó Moisés, lo sacó el Eterno a través de Moisés. Y a Moisés le decía por dónde iban a transitar, cuál es el camino que iban hasta dónde iban a llegar, a dónde le iban a servir. Este camino no se transita solo. No es que no, yo estudio solo. No, porque yo leo la escritura y a mí me parece que esa cita es para mí. Entonces yo me la agarro y la aplico para mí cuando la cita no tiene nada que ver con usted, ni tiene nada que ver con la situación que usted está viviendo. Entonces, no, porque dice la escritura que Dios es amor, entonces el Eterno me ama y por eso yo puedo seguir viviendo como a mí me da la gana y no va a suceder nada. Y hacerlo yo solo, porque yo solo puedo con esta Biblia que yo tengo aquí al lado. Pues no, pues no. Esa forma de cuestionar, esa forma de hablar, simplemente es de una persona que vive en soberbia y que cree que él solo puede tener una relación con el Eterno sin haber sido formado, sin haber sido guiado, sin estudiar, porque es que la escritura no es para leerla, la escritura es para estudiarla, porque ahí está establecido lo que el Eterno nos da para bendición nuestra. El Eterno no necesita de nosotros. El Eterno no necesita que nosotros sigamos sus principios. Nosotros los seguimos para tener bendición y cumplir un propósito en esta tierra. Ese es el detalle. Entonces nosotros necesitamos un guía, una persona que nos llene, una persona que ore por nosotros, una persona que nos indique por qué camino andar, una persona a quien nosotros le podamos decir, mira, yo tengo esta dificultad, ¿cómo la puedo resolver? ¿Qué dice el Señor con respecto a esto? Porque ahora está muy de moda, ¿no? Lo que pasa es que yo sigo al pastor tal, o yo sigo al ministro tal por internet, pero usted no tiene ninguna relación con ese señor. Esa persona ni siquiera lo conoce a usted. Entonces, ¿cómo usted va a decir o cómo usted va a pensar de que esa persona a usted lo está guiando? Esa persona a usted no lo está guiando, usted simplemente está tomando lo que le conviene de esa persona. Pero usted no se congrega, usted no tiene una guía, usted no tiene alguien que lo ayude a direccionar en este camino. Entonces no se venga a quejar cuando ese espíritu de Amalek venga sobre su vida y traiga depresión, tristeza y trunque su propósito. Aparte de eso, vemos en la escritura que el Mesías, cuando estuvo sobre la tierra, él tenía 12 discípulos y no existía ni el internet, ni existía la manera virtual. Él les enseñaba con sus prácticas, con sus palabras y con la forma como vivía, porque es que así es que se transmite la escritura, como dice la palabra, al levantarme, al acostarme, de camino. La escritura no solo se transmite de manera oral, se transmite de manera práctica. Usted no puede tener un maestro o un pastor virtual, porque usted no sabe la vida ni cómo transita esa persona su camino. Y no es que sea malo, no estoy en contra de esto, porque actualmente yo misma estoy entregándoles una enseñanza o un estudio de manera virtual, pero ese no es el punto es quién te guía, quién es el que te está guiando en tu vida y quién está orando por ti para que tu vida sea bendecida y para que tu vida tenga un propósito.
o para que puedas cumplir el propósito, porque ya tú tienes un propósito. Dice el Salmo 119:7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieras tus justas ordenanzas. En pocas palabras, cuando usted aprenda las justas ordenanzas, cuando usted aprenda los principios del Eterno, entonces usted va a tener un corazón justo, un corazón honesto, un corazón que agrada y que sigue los principios del Eterno. ¿Qué pasa con esta sociedad? Esta sociedad se ha levantado en medio del libertinaje, en medio de la promiscuidad, en medio de que hoy te dicen no importa lo que yo sea, no importa porque el Señor igual me ama, no importa lo que yo haga, no, o sea, se ha perdido inclusive hasta la vergüenza de hacer cosas en público, de hacer cosas en medio de las otras personas y no les importa. Entonces, cuando esa situación pasa, la persona cuando de pronto tiene conciencia y dice, oye, me estoy equivocando o este no era el camino correcto, entonces viene la culpa y siente que por todo lo que ha hecho, el Eterno no lo puede levantar, el Eterno no lo puede sacar de ese mundo, el Eterno no lo puede sacar de ese libertinaje. Entonces piensa que ya está perdido, que ya no va a cambiar, que está perdida en este mundo y que ya no tiene esperanza. Eso es lo que pasa con este tipo de personas que han caído tan bajo en esa parte humana, en esos errores, en esos pecados que para el hombre son tan fuertes, son tan difíciles, e inclusive vicios, adicciones, cosas que el hombre cree que ya no tiene esperanza ni oportunidad con el Eterno. Sin embargo, dice la Escritura en Jeremías 32:27, he aquí yo soy Adonai, Elohim de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Entonces la pregunta es, ¿usted cree que el Eterno no lo puede sacar de la situación en la que usted está? ¿Usted cree que el Eterno no lo puede levantar y limpiarlo con su sangre, la sangre que derramó el Mesías? No lo puede sacar de esa situación de esclavitud y no lo puede levantar y no lo puede llevar a que usted cumpla su propósito, a que usted viva en paz, a que usted viva con tranquilidad, con gozo, con amor y con todo lo que Él ofrece. ¿Usted cree que para el Eterno es difícil levantarlo y sacarlo de esa situación? Mire, si usted ya lo ha intentado y ha fracasado, sígalo intentando, porque el mensaje del Eterno siempre es el mismo. Estudie la palabra, ore, acérquese, acepte la guía de alguien que lo lleve por el camino correcto, no sea soberbio, no crea que usted se lo sabe todo. Búsquese un maestro de la Torah, pero un maestro que lo guíe, un maestro honesto, un maestro que muestre por la palabra lo que está diciendo, no cualquier persona que está diciendo cualquier cosa por medio de las redes sociales o que inclusive agarra la Biblia y da una cita, pero lo que está diciendo o la forma como está haciendo no va acorde con lo que la palabra dice. Un maestro que no se deje llevar ni a derecha ni a izquierda, sino que sea consecuente y perseverante con lo que dice la Escritura. Usted mismo va a confirmar por la Escritura lo que esa persona le está diciendo y con las prácticas y con el testimonio que esa persona está teniendo. Y no quiero decir con esto que la persona no se puede equivocar o que el líder no puede cometer errores. Sí puede cometer errores porque es un ser humano, pero así como se cae, así mismo se levanta. ¿Por qué? Porque no le podemos dar lugar al espíritu de Amalek para que destruya la vida de nadie, ni para que destruya nuestra propia vida. ¿Que va a tomar tiempo levantarse? Sí. ¿Que toma tiempo sanar de muchas cosas, errores, que toma tiempo sanar las emociones? También es verdad. ¿Que toma tiempo levantarnos nuestra autoestima? También es verdad. Pero con fe, con firmeza, con perseverancia, que te vas a caer y te vas a levantar, porque hay situaciones en las personas que no se quitan de la noche para la mañana, pero tienes que dar el paso, tienes que dar el primer paso de cortar con la esclavitud, de cortar con el pecado, de cortar con lo que el Eterno no le agrada, de cortar con aquello que tú sabes que estás haciendo mal. Porque si no cortas, si no te apartas, entonces no vas a llegar al propósito que el Señor te estableció. El Eterno está ahí cerca de ti. El Eterno está esperando que tú te acerques para ayudarte, para que puedas avanzar en fe,
poco a poco, paso a paso. Dice la escritura que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Y dicen los sabios que eso se refiere al hecho de que son 7 días la semana. Te caíste un día, te levantas, te caíste el otro, te levantas, te caes el otro, te levantas, y así sucesivamente durante los 7 días de la semana. Comienza la semana y te vuelves a levantar. Entonces necesitas buscar a alguien que te guíe, que te oriente, que te lleve por el camino, que levante las manos al cielo por ti cuando estás en prueba, y tu vida será restaurada. Y poco a poco tú vas a comenzar a tener una relación sana, una relación amorosa, una relación de fe con el creador del universo, que es tu Padre Celestial y que te está esperando. Así que, si estás deprimido, si te sientes pisoteado, arrastrado y sin deseo de levantarte, si lo imposible agobia tu corazón y tu mente y piensas que no hay esperanza, déjame contarte que cuando el Eterno llamó a Moisés, lo hizo a través de una zarza ardiendo, para decirnos que a pesar de las tinieblas y los matorrales, puedes encontrar su luz. Así que puedes encontrar su salvación aún en las peores condiciones. Deja la lloradera, sacúdete a Amalek, que ningún abismo es demasiado profundo como para que la luz del Eterno no brille.